Hoy vamos a dar la segunda parte del tema El Señor te levantará. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El Señor te levantará. Hoy vamos a mirar la segunda parte de este mensaje profético que está en la Biblia. De esta palabra o de esta frase que se repite muchas veces y que como ya aprendimos muchas veces Dios la declaró sobre profetas, patriarcas, jueces, reyes, pueblos, naciones, iglesias, siempre con el propósito de levantarnos. Para ello vamos a leer el texto de El paralítico de Betesda, capítulo 5 del Evangelio según San Juan, versículo 1 en adelante. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así, y le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Amén y amén. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos la revelación divina, pedimos la iluminación divina, que sea tu Santo Espíritu el que coloque esta palabra en nuestro corazón, Señor Dios mío, y la haga brotar, crecer y fructificar según tu voluntad. En Cristo Jesús, muchas gracias, Padre bueno. Amén y amén. Gloria al Señor. Saludamos a todos los hermanos de las redes sociales, los que reciben la palabra por este medio. Dios les guarde, les bendiga, y también para ustedes, como para los que estamos acá en esta mañana presencialmente, la palabra del Señor es: Dios te levantará. El Señor te levantará. ¿Lo cree o no lo cree? Hermano, recuerde que esto es por fe. Esto es que nos da la palabra y nosotros la tomamos, nos apersonamos de ella, la tomamos para nosotros, entonces Dios se glorifica. Amén. Y hoy vengo a compartirle a todos aquellos que por las diferentes circunstancias de la vida se sienten caídos, se sienten débiles, se sienten frustrados, se sienten en un estado en el cual no quieren estar, pero que quizás han estado por mucho tiempo. Amén. Débiles, caídos por las situaciones y circunstancias de la vida. Hoy hay una palabra de parte del Señor. Hay una declaración profética. Ya vimos la primera parte
en la enseñanza anterior, pero hoy continuamos. Y en esta enseñanza anterior aprendimos que Dios te levantará o el Señor te levantará. Es una declaración profética que el Señor declaró, declara y declarará a todos aquellos que en el transcurso de su vida nos encontremos en situaciones adversas, en situaciones difíciles. Y es por medio de esa declaración que muchos se levantaron, que muchos recibieron nuevas fuerzas y salieron adelante, porque Dios en su palabra siempre, siempre nos habla del deseo y el propósito de su corazón de que no estemos caídos. Miramos que esa declaración nos revela que la voluntad de Dios es que usted no esté caído. Nos recuerda que Dios es el que nos levanta. Nos inspira a creer que con la ayuda de Dios es posible levantarnos de cualquiera condición de opresión en nuestras vidas. Y estudiamos cómo Dios dio esta palabra no solamente al Centro de Fe y Esperanza presencial y virtual, sino que dio esta palabra a los grandes hombres del Señor, porque todos en algún momento, hermanos, sentimos debilidad. Todos en algún momento nos sentimos débiles y muy pequeños ante los gigantes de la vida. Pero siempre va a estar el Señor con su palabra, como le habló a Abraham, a Jacob, a Moisés, a Josué, como también dio esta palabra a Samuel, a David, al paralítico que estamos leyendo, al paralítico de Betesda. Pero hoy no está Samuel, Jacob, David. Hoy no están Moisés, ni Josué, ni Abraham. Hoy está usted y estoy yo. Y es el mismo Dios. Y es la misma palabra que te dice y me dice, yo te levantaré. ¿Cuánto lo recibimos? Amén. El Señor nos quiere levantar. Te quiere levantar de esa condición en la cual has estado. Amén. Que quizás se convirtió en un lecho. Porque recuerda cómo le dijo Jesús a este hombre. ¿Toma qué? Ya había hecho lecho. ¿Qué es un lecho? Se había acomodado ahí. Había hecho de su parálisis, había hecho de su enfermedad una cama, un lecho. Algunos han hecho de su pobreza un lecho. Algunos han hecho de su crisis sentimental o conyugal un lecho. Y lloran y sufren. Otros han hecho de su problema espiritual un lecho. Amén. Y solamente queda, se mira y llora y dice, pues no, pues aquí mal, de mal en peor. ¿Cómo está? Triste. ¿Cómo está? Llevado. ¿Cómo está? Fracasado. ¿Ha escuchado eso? ¿Por qué? Porque hizo un lecho. Amén. Hizo una cama, se acomodó en ese estado en el cual Dios no quiere que ninguno de nosotros estemos. Amén. Este hombre llevaba 38 años. Hermano, eso es increíble, pero es cierto. Llevaba 38 años en una condición muy terrible. Y aunque este hombre, hermano, porque leímos el texto, y es un texto impresionante, un milagro que hizo el Señor, un encuentro de la ley con la gracia. Amén. Es como si la ley le estuviera entregando la posta a la gracia. Amén. La posta como en una carrera. Se ha visto que uno van corriendo y llega hasta cierto lugar y llega ahí y ¿qué hace? Le entrega la posta al que sigue, le recibe y sigue corriendo hasta llegar a la meta. En este momento, en este cuadro de la vida de Jesús, hay un encuentro de la gracia con la ley. Usted sabe que la ley, Antiguo Testamento, la palabra dice que después de esas cosas hubo una fiesta, no dice cuál fiesta, pero hubo fiesta de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén porque Jesús era muy, muy pendiente y muy obediente de la ley de Dios. Entonces él subió a Jerusalén a aquella fiesta.
Y dice que hay en Jerusalén, versículo 2, si quiere lo podemos colocar en la pantalla, hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda. Y este estanque tiene ¿cuántos pórticos? 5 pórticos. Quiero que vea esto, así rápidamente, para poder comprender lo que Dios nos está diciendo. Está cerca de Jerusalén y hay 5 pórticos. ¿Cuántos libros tiene el Pentateuco? ¿Y qué era el Pentateuco? La ley de Jehová. Amén. La ley de Jehová. Y aquel hombre estaba esperando ahí. Y todos los otros enfermos estaban ahí esperando que sucediera algo. Que apareciera el ángel y que tocara el agua. Pero habían pasado 38 años y no se podía. Él no había logrado. Amén. La Biblia dice que lo que no pudo la ley, no pudo el hombre hacer por la ley, Cristo vino a hacerlo a través de la gracia. A través de la gracia. Y dice cerca de la puerta de las ovejas. Usted ha leído San Juan capítulo 10. ¿Qué dice el Señor en ese capítulo? Yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Hay muchos que se quedaron esperando en la ley y no se han dado cuenta que el Cristo de la gracia ya vino a la tierra. Ya vino para que sea sanado, para que sea restaurado. Hay muchos que se quedaron dando golpes de pecho, que se quedaron llorando su caída, su pecado, su desobediencia. Es más, es increíble que habían muchos enfermos, pero ¿cuántos fueron sanados ese día? ¿Cuántos fueron sanados? Uno, ¿cuál? El paralítico. Amén. Pero dice la Biblia que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Amén. Pero el único que se apercibió y al que llegó la manifestación de esa gracia bendita fue a este hombre. El que menos esperaba, el que menos posibilidades tenía de ser sanado, fue al que mi Señor Jesucristo fue a ministrar. Amén. Entonces, dice que había un estanque y el estanque era llamado como en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Aunque este hombre, escúcheme bien, pertenecía al pueblo de Dios, no era un extranjero, no era de afuera, era del pueblo de Dios, pero estaba en una condición difícil. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Comprados a precio de sangre, llenos del Espíritu Santo, van caminando al cielo, pero hoy están en una condición de parálisis. Hoy están en una condición muy difícil. Así estaba este hombre. Este hombre pertenecía al pueblo de Dios. Escuche. Y estaba en la casa de Dios. ¿Por qué el escritor se esfuerza por añadir algo más al versículo 2? Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Amén. ¿Sabe cuál es el significado del nombre o de la palabra Betesda? Es casa de misericordia y casa de la gracia. Imagínate. Amén. Este hombre estaba donde debía estar, pero no en la condición que debía estar. Porque él estaba en la casa de Dios. ¿Cuántos estamos en la casa de Dios? ¿Qué es la casa de Dios? La iglesia de Jesucristo. Ustedes, iglesia, está en la casa de misericordia, está en la casa de gracia, pero aunque era del pueblo y estaba en la casa de Dios, su condición era completamente contraria a su posición. Amén. La posición de él era un hijo de Dios. Estaba en la casa de gracia, de la misericordia de Dios, pero estaba seco. La palabra para paralítico en el idioma hebreo es seco, así le decía.
No decían, ay, qué pecado con el paralítico. No, le decían, ese hombre es un hombre seco. Estaba paralizado completamente. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Cuántos hacemos parte y estamos en la casa de Dios? Pero ¿cómo estás? ¿Qué área de tu vida está paralizada? Él tenía paralizados los pies, las piernas, las manos, el tronco, todo estaba paralizado. Estaba inmóvil, pero estaba en la iglesia. Yo le quiero decir, hoy hay muchos alrededor del mundo que hacen parte de una iglesia, pero que están paralizados. Que vino una situación, que vino una dificultad y los detuvo. Quizás es su hogar que está paralizado. Quizás es su vida espiritual que está paralizada. No puede orar, no puede leer la Biblia, no puede ayunar, no puede congregarse con gozo, no puede servir, porque está paralizado. Y dentro de su corazón desea y quiere levantarse y andar. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa parálisis lo ha alcanzado a tal punto que siente que ya no puede. No puede más. Estaba en una condición y él dijo, no, es que siempre me ganan. Es que no tengo quien me ayude. Hay gente así en las iglesias. Están en la casa de gracia y de misericordia. Están en la puerta de las ovejas, que es Cristo. Hacen parte del pueblo de Dios, pero su condición es algo terrible. Vamos a mirar lo que es la parálisis, porque quizás gracias a la misericordia de Dios usted no tiene ninguno de los miembros de su cuerpo físico paralizado. Amén. ¿Cuántos tienen sus manos? Levante sus manos. Mire, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen sus pies? Haga ahí un ruidito así, haga, muévalos. A veces se nos olvida que tenemos bendición. Eso es tener bendición. ¿Usted sabe a cuántos en el mundo les falta un pie? Esta semana miré un video de un hombre que le faltan las piernas, tiene solo de aquí hacia arriba y estaba cargando un camión con bultos de papa. Con bultos de papa. Recibe el bultico, se lo colocan, se mueve y va y lo arruma y se devuelve. Y usted y yo tenemos las dos manos, los dos pies, los dos ojos. Tiene tanta visión que a veces mira hasta lo que no le interesa. Tiene tanto oído que a veces oye hasta lo que no le interesa. Amén. Y a veces piensa que Dios no está haciendo nada, que no hay milagro, que no hay poder. Escúcheme, hermano. Este hombre estaba paralizado. Es más, estaba rodeado, y esto hay que tener mucho cuidado, de una multitud de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos. Pregunta del millón. ¿Usted de quién se rodea? ¿Quién es el círculo de amistades suyas? ¿Ciegos, otros ciegos que no ven la gloria de Dios? ¿Otros paralíticos que no les gusta venir a culto? ¿Otros enfermos del corazón que están llenos de resentimiento? Si la hermana, yo sé que ella no es así, pero es un ejemplo, está llena de resentimiento y yo me siento y le digo, venga, vamos a charlar, Paola, cuénteme. Y ella me suelta toda esa situación. ¿Qué pasa conmigo? Me enardezco, me da mal genio con aquel o con aquella y esto. Y puedo levantarme de ahí contaminado de ese ambiente. Amén. ¿De quién te rodeas? ¿Cuáles son tus amigos en Facebook? Y tengo que decir esto, puede sonar duro, pero usted que mira en Facebook, ¿cuántas amigos o visitantes o amigas tiene que salen casi desnudas? ¿Qué le va a traer eso? Tentación, debilidad, va a alimentar la carne. Y después dice, caí, pero no supe por qué. Claro que sabe por qué, por mirón. Amén, por mirón. Ayer mi esposa y mi hijo me decía, papi, hay que orar, porque esta situación de la política en Colombia está terrible, está muy fuerte. Estaban por ahí algunos de algún partido, estaban haciendo como una caminata en un puente y otro salió con cuchillo y les echó cuchillo. Terrible, hermano.
Somos colombianos, somos hermanos. Pero ¿qué sucede? La gente está enardecida. Amén. Y se une al grupo de los tales o de los otros. ¿Cuántos se están odiando entre hermanos? Porque uno es de acá y el otro es de acá. ¿Cómo van a ser cuando lleguen al cielo entonces? Le va a decir, Señor, a mí me da pena, pero yo era de tal candidato. A mí me hace un cielo aparte. Yo era de izquierda. Va a decir, ¿usted ha leído en Mateo lo que dice? Y el Señor dirá a los de la izquierda, ¿se ha leído? Ah, bueno. Si no, léalo. Mateo 24 y 25. Amén. Y dirá a los de la derecha, porque habla también de eso. No, esto no quiero hablar de política, sino de quién te estás rodeando, hermano. A veces, hermano, el círculo que lo rodea son solos políticos, solos mentirosos, solos groseros, solos blasfemos. Y este hombre llevaba 38 años rodeado de gente enferma. Reitero, quizás hoy no es solamente gente enferma físicamente, sino es de gente enferma espiritualmente. Amén. No sea usted, pero a mí me da dolor de cabeza cuando salen las personas siempre a quejarse. Y todas las charlas queje y queje y queje y queje y una quejadera. Eso es terrible. Amén. Yo le digo, venga, más bien oremos, deje quejarse y vamos a orar. Vamos a levantar un clamor a Dios. Dios puede responder esa pregunta, a esa respuesta. Pero hermano, ¿de quién está rodeado? Este hombre estaba rodeado de enfermos. ¿Y cómo estaba? Enfermo. Amén. Usted sabía que cuando alguien se enferma y se suma a más enfermos, se enferma más. ¿Sí sabía o no sabía? La hermana sabe de medicina. ¿Por qué cree que algunos dicen, no me lleve al médico, no me lleve al médico, que yo llego enfermo y salgo moribundo? A algunos les da terror llegar a un hospital y que lo hospitalicen. ¿Sabe por qué? Porque como que se enferma más, porque allí hay un ambiente de enfermedad. Amén. Y de pronto llega y lo canalizan y está ahí y se le da por mirar al otro y el otro está. Yo fui a llevar a mi papá cuando hace muchos años a la clínica samaritana y él iba más o menos, le había dado un malestar. Y llegamos y yo tuve que acompañarlo por la edad que él tenía y entramos y lo colocaron en una sala como este salón. Y dijeron, siga allá y colóquelo en tal camilla y esté ahí con él. Hermano, cuando llegamos y había uno que lo había agarrado un carro y estaba ahí literalmente con la rodilla por acá, sin pierna, a otro le habían sacado todo esto y estaba en una bandeja, hermano. Yo me provocó pedir una camilla para mí también. No, qué ambiente tan terrible. Y yo dije, Señor, por favor, Dios mío, sácanos de este lugar, Padre, porque papá se acaba de enfermar de esa situación. Amén. ¿De quién te rodeas? Yo te quiero dejar eso. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Son empresarios que te animan a emprender, a trabajar? ¿O son flojos que quieren que el hermano trabaje para quitarle y que le den sin trabajar? ¿Cuáles son tus círculos? ¿Cuál es tu círculo de amigos? Hermanas que me escuchan, me le voy a meter a la cocina. Pero ¿cuáles son sus amigas en Facebook, en WhatsApp? Mujeres divorciadas, desdichadas, groseras, enfermas del corazón. ¿De qué grupo estás haciendo parte? Cuando miras tu círculo más cercano, vas a entender por qué estás como estás. Amén. Yo aprendí de un amigo en mi pueblo que es futbolista y que jugaba muy bien o juega muy bien al fútbol. Pero a él no le gustaba jugar con gente que jugara mal, que no supiera jugar. Y nosotros le decíamos, pero es que usted es muy orgulloso, hermano. Sí, usted es bueno, es el mejor, pero ¿qué? Y un día le dijimos, pero ¿por qué no juega con los otros? Dijo, porque es que si juego con los malos, me vuelvo malo. Yo tengo que jugar con los buenos para que me desafíen y ser mejor. ¿Cuántos dicen amén?
¿Quiere ser empresario? Pues júntese a empresarios. La Biblia dice, ¿quiere ser sabio? Ande con sabios. El que anda con sabios, pero el que anda con necios, necio será. Si usted se une a personas que no hacen nada en la vida, no estudiaron, no trabajan, no se casaron, no les gusta ni les sirve nada ni nadie, así va a terminar. Y este hombre terminó, yo no sé, la palabra no da detalles, pero quizás no llegó en la situación que Jesús lo encontró. Pero ahí estaba totalmente paralizado, totalmente paralizado. Es tiempo, hermanos amados, para que Dios nos levante, mirar de qué y de quiénes estamos rodeados, para poder salir de esa situación. Que sus mejores amigos son ateos, que practican espiritismo y cosas así. No, hermano. Ahora no es que los vamos a desechar y los vamos a condenar, no, vamos a orar por ellos. Pero la Biblia dice, conviertas en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. No te conviertas a ellos. No le ha pasado, hermano, es que los ambientes son terribles. Y no solamente de enfermedad. Acá está el hermano Javier, que es el que siempre me hace el favor de cortarme el cabello. Y él está allí en un ambiente con personas que trabajan. Y yo pienso que a todos los cristianos que vamos a hacernos cortar el cabello nos ha pasado. ¿No le ha pasado que usted llega y comienzan y no hay peluquero que se quede callado? Ellos hablan. Javier también le gusta hablar y pastor y me cuenta y cómo va la iglesia. Pero no le ha pasado, es raro la peluquería cristiana, ¿cierto? Usted ha encontrado una, me dice dónde está. Que usted llegue a mandarse cortar el cabello y esté diciendo, el Señor es mi paz. Ah, qué bendición, hermano. Así que me hagan hasta las cejas. Pero no, hermano. ¿Y no le ha pasado que llegue que comience a saltarle la carne? Sin usted darse cuenta. Porque está sonando una música, no sé de cuál, música que no es cristiana, que no alaba a Dios. Usted comienza. Y el peluquero le dice, ¿qué? Quieto. No se mueva. No, usted no es pastor. Queda moviéndola. ¿Por qué, hermano? Porque el ambiente es pesado. ¿Sí o no? Hay ambientes pesados. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos amados? Discernir en qué ambiente estamos. Yo he tenido, no por orgullo, no por religión, no porque me crea más que nadie, pero he tenido que cortar con ambientes que no me sumaban, que no me bendecían. Escúcheme, y esto puede sonar fuerte, pero aún con personas cristianas, aún con consiervos. Saludos, Dios lo bendiga, tata, no más. Porque siempre llegaban, se ha visto el jefe de nosotros, se ha visto el presbítero, se ha visto la misión panamericana, se ha visto que no ayuda, se ha visto que no colaboran, y eso lo contamina a uno, hermano. Amén. Anoche la hermana nos compartía allí en Funza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Bienaventurado, pero el que se sienta a rajar, a murmurar y a criticar, ahí se va a quedar toda la vida. De ahí no lo levanta nadie. ¿Cuántos se quieren levantar? Amén. Únase a personas de bien, que lo animen a orar, que lo desafíen a vivir en santidad, que lo exhorten con respeto y con amor. Amén. Que lo animen a estudiar la palabra. No a buscar chismes, no a hablar de los demás, porque eso no edifica. Y lo que no me edifica, me contamina. Entonces, este hombre estaba en un ambiente muy terrible. Tenga razón que estaba en esa condición. Ahora, la parálisis es la incapacidad que no te permite avanzar. Quiero que eche un vistazo a su vida. ¿En qué área hace mucho tiempo está paralizado? No ha podido avanzar. No ha podido avanzar. Amén. ¿Lo ha procurado? Sí, pero como está paralizado. ¿Usted qué cree? ¿Que aquel paralítico había procurado lanzarse al estanque? Sí, pero ¿cómo podía si estaba seco?
inmóvil. ¿Cuántas veces usted ha querido prosperar en su economía, pero ahí está? ¿Por qué? Porque quizá el círculo más cercano son los que le dice, pobre nacimos, pobre seremos y pobre moriremos. Y el otro le dice, amén, gloria a Dios. ¿Cuál amén, gloria a Dios? ¿Dónde dice eso, hermano? Es que nacimos para llorar, para sufrir. No, este hombre tenía una parálisis, una incapacidad que no le permitía avanzar. La parálisis es un estado donde las promesas del Señor, la esperanza y el ánimo se encuentran estancados. ¿Cuántos tienen promesas del Señor? ¿Cuántos tienen esperanza en esas promesas? ¿Y cuántos tienen ánimo para creer que las promesas se van a cumplir? Pero este hombre tenía promesas del Señor. ¿Sabe qué promesa? Que un ángel de tiempo en tiempo descendía, tocaba el agua y había milagros. Él había mirado, si venía cada año, él había mirado 38 enfermos sanarse, pero él no había recibido sanidad. ¿Usted ha visto hogares restaurarse? ¿Usted ha visto hermanos que se levantaron de la nada y hoy son tremendos empresarios? ¿Usted ha visto personas que no daban ni un centavo por esa persona y hoy son tremendos pastores, líderes de alabanza, intercesores? ¿Sabe por qué? Porque tomaron la decisión y se levantaron. Se aburrieron de ese círculo ahí de inercia, de maldad, de pecado, de desesperanza. Este hombre tenía las promesas. Un ángel viene cada año, toca el agua y está. Amén. Este hombre tenía la esperanza. Si no hubiera dicho, ¿sabe qué? Llévenme de acá, acá no hay nada que hacer. Pero él esperaba ahí. Pero este hombre tenía el ánimo también estancado. Tenía promesas, esperanza y ánimo, pero estancados. Amén. Algunos dicen, sí, pues yo creo que Dios salva, pero los está salvando a todos y a nosotros no. Que Dios bendice, pero como que está bendiciendo a todos. Es más, algunos para justificar su condición de parálisis, dicen, es que Dios se olvidó de nosotros. ¿Ha escuchado esas frases? Yo las he escuchado y las he tenido que corregir. Es que Dios me abandonó. Yo le dije a esa persona, si Dios le hubiera abandonado, ya estaría en el infierno. Ay, no me diga eso, pastor, pero ¿cómo me va? Sí, Dios no se va ni un segundo. Si se va un segundo, el enemigo está ahí encima para acabarnos. Amén. Por sus misericordias no hemos sido consumidos, dijo el profeta Jeremías, porque nunca se apartaron de nosotros tu misericordia, nuevas son cada mañana. Amén. Gloria a Dios. Hermano, es un estado donde tiene promesas, pero nada. Donde tiene esperanza, pero bloqueada. Y donde el ánimo no le alcanza, hermano. Se encuentra estancado. ¿Sabe cuánto? 38 años esperando un milagro. ¿Cuántos años llevas esperando un milagro en la economía? ¿Sabe? Ahí caído, no lo vas a recibir. Ahí desanimado, no va a llegar. Tienes que tomar una decisión y creer esta palabra. El Señor me va a levantar a partir de hoy. El Señor no le dijo, bueno, vine al estanque, ¿quieres ser sano? Después vengo. Y se fue el Señor y nunca más volvió. No, ese mismo día el Señor lo levantó. Y yo estoy completamente convencido que los que oigan, crean y reciban esta palabra, a partir de hoy el Señor los levantará. A partir de hoy el Señor se glorificará. ¿Lo cree o no lo cree? Pero ¿qué tiene que hacer? Oír la palabra del Señor. Hermano, miremos algo más de la parálisis, porque no es cualquier cosa. ¿Mm? No es cualquier cosa, hace el lecho. Recuerde que tenía un lecho. La parálisis es la cárcel de los sueños y se puede convertir en la tumba de los proyectos. ¿Cuántos cayeron en esa situación? ¿Tiene sueños? Sí. ¿Pero qué pasó? Es como si estuviera en una cárcel. ¿Ha escuchado a uno que está en la cárcel? Ay, cuando yo saliera. Ay, si estuviera libre.
Ay, ay, ay. Y ahí se quedó. De ahí no pasa. Solo sueño. Solo si tuviera plata. Ay, si yo pudiera ir al altar. Ay, si yo algún día pudiera servir. Ay, si Dios me usara para algo. Pues hermano, si está enfermo, si está paralítico, tiene que primero ser sanado. Un enfermo no puede ayudar al otro enfermo. Amén. Está en la misma condición. Entonces, hermano, la parálisis es la cárcel de los sueños. Yo le voy a preguntar, ¿cuántos sueños tienes en la cárcel? ¿Alguno tiene sueños? Sueño, no sueño, pero veo algunos así como durmiendo. No, sueños. ¿Tiene sueños? Pero ¿cuántos de ellos están en la cárcel? Soñó ser un profesional, pero eso está en la cárcel, está en reserva. Soñó ser un salmista, pero vino a la audición o vino a un día a cantar y le dijeron, no, mijo, usted canta más feo que la chimostrufia, usted canta horrible. Y ya, se dejó. No, hermano, sueños encarcelados. ¿Sabe? Para eso sí hay gente, para paralizar los sueños. No, que me voy a casar y voy a ser feliz y no falta. ¿Y quién es feliz en el hogar? ¿Y quién es feliz? No ha visto que se casan y se divorcian, no ha visto que no sé qué, no sé cuánto. Entonces hay muchos sueños. Voy a ser empresario, voy a ser un famoso en las manos de Dios. ¿Usted sabía que Dios da fama? La Biblia dice que la fama de Jesús se extendió por todas las regiones de alrededor. Hombres famosos. Hay un hombre famoso en la historia de la iglesia llamado Billy Graham. Ya está con el Señor. Pero fue un hombre famoso. No hubo país al que fuera que no lo recibieran. Fue a los países inclusive árabes. Fue a los países hindúes. Y fue a predicar la palabra. Y le predicaba. Amén. Y Dios le dio fama. Pero porque era un hombre temeroso, amante y obedecedor de Dios. No era un hombre que se quedaba caído cuando resbalaba, cuando tropezaba. Se levantaba y seguía al Señor con fe y con obediencia. Entonces, ¿qué sucede, amada iglesia? La parálisis también se puede convertir en la tumba de los proyectos. Un día vino una lucidez espiritual o una estrategia, hermano, y usted montó su empresa. ¿Cuánto les pasó? Y dijo, yo puedo esto, con poquito puedo arrancar así, puedo buscar aquí, puedo buscar allá, clientes, hizo todo. ¿Qué pasó? No falta el que llegó y le dio de muerte a ese proyecto. No, usted que va a ser empresario, hermano. No, usted que va a poder vivir. Usted que va a poder. Yo siempre tuve el sueño de casarme en el altar cuando era niño. Es más, Dios sabe nuestros sueños. Yo siendo un niño, no era cristiano, pero era un niño de unos 6 años y vi una película que daban que se llamaba B, Batalla Final. Eso era lo último. Eso era como, mejor dicho. Y ahí salió una niña que era extraterrestre. ¿Y sabe cómo se llamaba la niña? Elizabeth. Y yo a los 6 años de edad dije un Padre Nuestro y dije que la mujer mía, Señor, se llame Elizabeth. ¿Cómo cree que se llama la belleza? Elizabeth se llama. Y la niña era mona y blanquita. Dios sabe que no es un chiste, no estoy diciéndole mentiras. Así fue, 6 añitos. Y yo vi a esa niña tan bonita, blanquita y mona, y se llamaba Elizabeth. Y yo hice un Padre Nuestro y dije, Señor, yo quiero que mi mujer sea Elizabeth. Y Dios lo cumplió. De los 6 años hasta los 25 estuve paralítico. No físicamente, sino paralítico en la religión, en el mundo, en el vicio, en el pecado, en la maldad. Cuando ya la conciencia se despertó 8 o 10 años en adelante, vino la parálisis. Hasta los 25 que llegó el Señor, como llegó esa mañana al estanque de Bethesda. A mí me halló el Señor en el potrero
de Caparrapí. Cada uno tenemos un lugar donde Dios nos encontró. ¿Cuántos dicen amén? Otro dice, a mí fue en la oficina. Otro dice, a mí fue en el puente. Cuando ya estaba a punto de lanzarme, el Señor me habló. Otros dicen, fue mientras iba en el vuelo de avión. Otros dicen, fue cuando estaba en la peor noche de mi vida, llorando amargamente, el Señor me habló. ¿Sabe cómo se reconcilió mi esposa? Anoche recordábamos eso. Después de que atendía a esta persona que necesitaba de Dios. Medianoche estamos recordando. ¿Sabe cómo le dijo el Señor a mi esposa para que se volviera a Dios? 4 de la mañana. Dice que ella sintió la mano y la voz de Dios que le dijo, Elizabeth, levántate y ve a tal lugar. Y ella pensó que era un sueño y volvió y le dijo lo mismo. Y a la tercera vez ella fue y le preguntó a su mamá, mamá, su merced me está. Y ella dijo, no, aquí no ha entrado nadie. Entonces ella dijo, ya entendí, el Señor me está llamando. Ella se levantó de donde estaba y fue al lugar que Dios le dijo y ahí comenzó la reconciliación y la restauración de la vida de ella, mía y de Juan Camilo, que tenía 6 meses de nacido. Hermano amado, el Señor nos está hablando. No crea que el Señor es ajeno a la condición que usted está. Él sabe que hay parálisis, que ha encarcelado los sueños y que aún ha sepultado los proyectos. Pero es tan poderoso nuestro Dios que aunque sus sueños o sus proyectos lleven 38, 40, 20 o 10 años en la tumba o en la cárcel, Él ha venido a través de esta palabra para decirte, yo le doy vida a tus proyectos, yo levanto tu mano para que recibas de Dios y puedas ser bendecido. Quizás al igual que con aquel hombre, es tu condición hoy. Dice, eso es para mí. No importa la edad que tengas. No importa lo que ha pasado hasta hoy. El Señor no le dijo cuántos pecados ha cometido, usted de cuál tribu es, usted y usted y usted. No, le dijo, quiere ser sanado? Hermano, es una palabra poderosa de Dios. ¿Quiere ser sanado? Al igual que con aquel hombre, el Señor conoce tu condición. La Biblia dice en el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado, Dios te ha visto en el lecho. Dios te ha visto ahí en esa condición, patinando. Dios te ha visto ahí. Dice la Biblia, cuando Jesús lo vio y supo que llevaba mucho tiempo así. El Señor te ve y sabe cómo estás. ¿Lo cree o no lo cree? Él sabe cómo estás. Él sabe cómo está el corazón de los padres con los hijos. Y Él sabe cómo está el corazón de los hijos con los padres. Él sabe la condición. Y quizás hay una parálisis por ahí, por una dificultad que hubo, por una adversidad que hubo. Ahí está mi hija que está sirviendo y ella sabe. Cuando hay alguna situación que es normal entre padres e hijos, de una vez, o ella me llama y me dice, papi, necesitamos hablar. O yo le digo, mami, necesitamos hablar. Pero no nos volvemos enemigos por 8 días o por 15 días. A muchos padres les falta. Y el enemigo llega y paraliza la relación padres e hijos. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que en medio de esas situaciones no siempre suceda. Y Dios tenga misericordia y nos guarde de lo que les voy a decir. Pero muchas veces en medio de ese conflicto muere alguno de los dos. Yo he tenido que asistir funerales donde el hijo llora y grita y dice, ay, y le trata de hablar a un muerto, ya no oye, ni ve, ni nada, dice la Biblia. Ya no hay nada que hacer. Amén. No deje que el enemigo paralice tu relación conyugal. Es más, la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no se acabe el día. ¿Cuándo se pone el sol? Cuando el día se va acabando, ¿cierto? Que no se acabe el día sin que usted esté a cuentas con Dios y esté a cuentas con su prójimo. Pero es que ella no me entiende y no me llama, pues entiéndala usted y llámela usted.
No hubo sino un amén. Porque queremos, hermano, nos sentimos, mejor dicho, los intocables, los superpoderosos. No, hermano, haga usted lo que tiene que hacer como cristiano, que Dios hará el resto. Amén. Pero el enemigo llega y paraliza la relación. No hay nada más terrible que llegar mal geniado a trabajar. ¿A cuánto alguna vez le pasó? Llega ahí todo soplado y no saluda a nadie. Y trabaja mal todo el día y se va de mal genio. ¿Quién pierde? Usted pierde. Es tiempo, hermano, de salir de cualquier parálisis. ¿Lo cree o no lo cree? Es tiempo, hermano, de creerle a Dios y decir amén. Esa palabra es para mí. El Señor te ve y el Señor sabe. Pero lo más importante es que te quiere levantar. Porque el verso 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya tenía mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser, coloquemos el versículo, sano? ¿Quieres ser sano? Eso fue lo que le dijo. A mí me llama mucho la atención esto. Y esa es la gracia. Mire que había, ya la ley estaba entregándole ¿qué? La posta a la gracia. Ya no era por ley. Por la ley el hombre no había podido ser sanado. Amén. Porque tenía que haber cumplido ¿cuántos mandamientos? 613 mandamientos. Posible. Imposible para el ser humano. No podía. Pero llegó la gracia y no le dijo cuántos pecados ha cometido. ¿Desde cuánto está pecando? ¿Por qué no ha dejado esto? Sino que le dijo, Alex, ¿quieres ser sano? Ya. Claudia, ¿quieres ser sano? Ya. Alejandro, ¿quieres ser sano? Ya. Esa es la pregunta del Señor en esta mañana. ¿Cuántos queremos ser sanos? ¿Cuántos queremos salir de ese lecho, hermano, de estancamiento, de ese lecho que nos ha tenido ahí amedrentados, avergonzados, tristes, dependiendo de otros? Algo que Jesús miró en este hombre fue su perseverancia. Y yo le quiero decir esto Dios lo decía a mi corazón y lo anoté para poderlo compartir. Algo que Jesús miró en este hombre fue su perseverancia. Pues a pesar de su imposibilidad y del tiempo transcurrido, él mantenía la esperanza de levantarse algún día. ¿Cuántos mantienen la esperanza? Dice, yo sé que Dios me levantará. ¿Cuántos dicen, yo sé que Dios salvará mi casa? Yo sé que Dios prosperará mi economía. Yo sé que Dios sanará mi cuerpo. Él mantenía la esperanza. Estaba rodeado de enfermos, estaba en una condición terrible, pero muy dentro de él se mantuvo ahí. ¿Sabes? Dios te va a sanar y te va a levantar por cuanto te has mantenido. No es fácil ver que Dios sana, prospera, bendice, libera y no pasa nada en usted. ¿Usted se imagina el corazón de ese paralítico? Cuando por pura ya un paralítico que estaba ahí, ¿no? Se le dio por y preciso cayó el ángel y la noticia en todo Bethesda. El paralítico se levantó, alcanzó a tocar el agua del ángel. Qué tremendo es cuando pasan y pasan los años y pasan y no pasa nada. Dios te ha visto aguantando, soportando, esperando y Él viene en este tiempo para levantar. Él viene para levantar tu casa. Tiene que haber alguien que crea esa palabra de parte del Señor. Amén. Pero vamos a mirar algo más. Porque el Señor le dice, ¿cómo le dijo? ¿Quieres ser sano? Es que hasta la pregunta, como hablamos la vez pasada, hasta la pregunta es como muy lógica. ¿Cómo le va a preguntar a una persona de 38 años de enfermedad que si quiere ser sano? Pastor, ¿cómo me va a decir usted a mí que si quiero ser bendecido y llevo toda la vida en pobreza, ruina y miseria? ¿Es ilógica la pregunta? No. Es que el hombre había hecho el hecho, nunca se le olvida la palabra, había hecho el hecho. Estaba acomodado ahí. Un pedacito de pan que le tiraban agüita del estanque y ya. Salió. Hay gente que se conforma con las migajas cuando la Biblia dice que para los hijos es el pan entero. Eso dijo Jesús. Amén. Es
los hijos. Dijo, el pan es para los hijos. El pan es para usted. La bendición es para la iglesia. La prosperidad de Dios es para sus siervos. La sanidad de Dios es para su pueblo. Eso lo dice la Biblia. Usted lo conoce, usted lo sabe. Pero la respuesta de este hombre nos enseña algo. Porque Jesús, reitero, le dice, ¿quieres ser sano? Él no respondió a la pregunta. Él no respondió. Lo mismo que nos pasa a muchos de nosotros. Porque el Señor hoy le está diciendo, Elis, ¿quiere ser sana? Y dice, pero es que yo he hecho, yo he ido, yo no, no sé qué, no sé cuánto. Entonces pone a hacer un poco de cuentas, Dios no le está preguntando nada. Dios no le dijo cómo le ha ido en su vida, qué tal acá el estanque, cómo son los vecinos, qué tal, cómo le va. Él no llegó a buscar, él le dijo, ¿quiere ser sano? ¿Sabe? Eso es lo que hace la gracia. La gracia no pregunta, la gracia salva. ¿Cuántos dicen amén? La gracia no pregunta. No, pero Alex, ¿qué lo va a salvar el Señor? Sí. No, hermano, usted no. No, la gracia llegó y lo salvó, ¿cierto? No le dijo, venga, ¿usted dónde es? Y sus papás y su familia. ¿Usted qué ha hecho? No. Amén. Recuerdo anoche, ¿cierto? Allí en Chía que Dios me permitió ir a visitarlo en la noche. Mi hermano Rigo, fuimos. Y este hombre dijo, Señor, te necesito. Mi corazón, ven a mi vida. Y recibió la gracia del Señor. Y Dios ha venido bendiciéndole. La gracia no pregunta nada más. Él no le dijo nada más. Hubiera sido un sacerdote de la ley y le hubiera dicho, ¿y usted por qué cree que está así? Usted está así es por esto y esto. A mí me parece que yo lo vi a usted mal parqueado. ¿Se ha visto a los religiosos? Los religiosos dicen, no, antes fue bien, hermano. Que es que usted es una joyita, una yayita. Usted debería estar peor. Eso dice la ley, los religiosos. Pero la gracia le dijo, ¿quiere ser sanado? Pero este hombre no contesta sí o no. Era una pregunta como los textos, eso que le hacen. Sí o no, falso o verdadero. No tenía que decir nada más, sino que le dijo, ¿qué le dijo el Señor? El siguiente versículo. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dijo el paralítico? Le dijo, Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. ¿Acaso le está preguntando eso? No le dijo, ¿por qué no has sido sanado? No le dijo así. Le dijo, ¿quieres? ¿Quieres ser sanado? No tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Escuche, la respuesta del hombre a la pregunta del Señor evidencia que él no solo tenía paralizado el cuerpo, sino también la mente. Él tenía paralizada la mente. Es la parálisis más terrible que hay. Es la más peor. Y aquí usted no crea que Dios puede obrar. Eso es terrible. Estar paralizado acá, hermano. Amén. Y hay miles en esa condición. Hoy hay muchos que se encuentran en la misma condición. Están paralizados aquí. Por eso aquí no hay nada. Mire, tiene el bolsillo así. Nada, hermano. Dice, no, eso los guardas en el del blazer. Never. Amén. Eso es en el otro, porque él es de izquierda. Bueno, la izquierda. De lado. Amén. Escúcheme bien. No tiene. No tiene nada. Hay muchos que están en esa condición. Escúcheme lo que Dios colocaba en mi corazón. Lo que muchos viven diciendo y hablando. Y por eso están así. Es que no tengo. Es que no puedo. Es que yo no soy digno de eso. Esto no es porque sea digno. Esto es por gracia. Es que no tengo. Por eso Dios le está diciendo que se levante, porque Él sí lo tiene todo. Amén. Es que no puedo, pero la Biblia dice que en Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. Es que no alcanzo. Otros dicen, es que no creo. Y otros dicen, es que no merezco. ¿Sabe qué dice la Biblia de ese tipo de personas? ¿Sabe qué nos enseña la palabra? Que es una trampa de Satanás, del Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Escuchen, mírelo, ahí está. El Dios de este siglo, en los cuales el Dios
de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces están como, no puedo, no tengo, soy pobre. ¿Cómo es que dicen algunos? No tengo, no puedo, soy pobre y vivo lejos. No tengo. Hermano, le tengo un negocio. No, yo no soy negociante. Ah, bueno, hermano, hay una buena posibilidad de trabajo. No, a mí no me va bien en los trabajos. Entonces, ¿qué quiere? Tiene carrera profesional y no la ejerce. ¿A cuánto les pasa? Crea que Dios le puede abrir una puerta. ¿Lo cree o no lo cree? Dios le puede abrir una puerta. Amén. Dios envió a José a un imperio de ciegos espirituales, a Egipto. Pero él no llegó y se convirtió en ciego. Él siguió con la lucidez y llegó a ser el gobernador de Egipto. Le quitó el anillo, la autoridad al rey. No se la quitó a las malas, sino que el rey le dijo, tome, acá la persona idónea para administrar Egipto es usted. Dale. Si usted lo cree y si usted dice es que a mí Dios me permitió profesionalizarme y estudiar, en algún momento le van a decir, mira Roxana, la persona idónea para administrar eres tú. Ay, pero es que soy de Venezuela. Ay, pero no, es que Dios no le está diciendo usted de dónde es. Amén. Dios le está diciendo, quiere que te prospere, quiere que te levante, quiere que te ayude, quiere que te sane. Pues crea la palabra. Amén. Crea la palabra. Y el Señor se va a glorificar. Entonces, tenía la mente como cauterizada. Pero ¿qué nos dice el Señor al respecto? Mire, a algunos el Dios de este siglo cegó el entendimiento. O sea, tiene completa ceguera. No cree, no puede, no entiende, no ve, no ve posible nada. Pero ¿qué nos dice el Señor? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. ¿Sabe qué quiere decir eso? No tome la forma del sistema mundano. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted sabe que Dios tiene una buena voluntad para usted? ¿Usted sabe que Dios quiere que usted sea feliz, que sea bendecido, que sea próspero? Esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene tres características la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Eso quiere Dios. Pero mientras tenga la mente sellada, mientras se conforme a lo que el mundo dice, porque el vecino fracasó, entonces dice, eso viene de allá para acá. Eso ya nos tocó. Amén. Cuando hubo la cuestión del COVID-19, todo el mundo por allí, por allá, y yo le puedo dar testimonio. A mi esposa, a mis hijos y a mí, ni gripa nos dio. No nos dio, porque no aceptamos. Nos agarramos del Salmo 91 que dice, no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. Pero los que cayeron en el miedo que se publicaba y que se lanzaba, ahí, ay, en España enterraron 20,000. Ay, en Venezuela, ay, ya no hay sepulcros para tantos muertos. Se paniquearon. Amén. Y sin salir de su casa, se enfermaron ahí. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, no está en lo que Dios está diciendo. Se contamina de la parálisis. Es más, cuando nos dijeron pastores de Mosquera, los necesitamos. Necesitamos que nos ayuden. Vamos a darle un permiso especial para que ustedes salgan. Porque la violencia intrafamiliar subió al 150%. Ya no puede el ejército, la policía, la Cruz Roja, la defensa, nadie. Se colapsó esto y nos dieron unos permisos. ¿Y sabe? Yo estuve toda la pandemia saliendo, llevando mercados, orando, llevando las hojitas de valeriana, sí, llevando la citromicina, que era, esa era la cura para eso. Se toma tres acitromicinas y ya se le quitaba el malestar. Amén. Y llegaba, claro, guardábamos los protocolos. ¿Ustedes recuerdan que cuando llegaba acá había un ujier que le apuntaba a la frente? ¿Y recuerda? Y esto ahí, por hermano, así, le leía los pensamientos.
Está sano, entre. Tremendo. ¿Cuántos pasamos por eso? Pasamos por esa situación. Pero no nos quedamos en esa situación. Amén. No nos quedamos. Visitamos enfermos, familias. En ese entonces la iglesia éramos más o menos 100 miembros, 98, 95, 100 miembros. Cuando la pandemia terminó y dieron el permiso de abrir, el Centro de Fe y Esperanza fue la primera iglesia en la Sabana de Occidente que abrió, siendo criticados por otros consiervos, por otras iglesias, por personas. Ese pastor es irresponsable, esa iglesia es irresponsable, ¿cómo lo van a hacer? Pero de 100 miembros nos multiplicamos a 200 miembros en ese entonces. Amén. ¿Por qué? Porque no hicimos lecho en la pandemia, sino que creímos que Dios nos levantaba y nos daba la victoria. Si hace lecho en las deudas, ahí se queda. Si hace el hecho en el dolor, ahí se queda. Si hace el hecho en la pelea conyugal, ahí se queda. Pero si hoy recibe esta palabra de Dios, ¿qué quieres que te haga? ¿O quieres ser sano? Amén, Señor. Entonces el Señor le dice, bueno, entonces levántate, toma tu lecho y dale. Y anda. Amén. Pero dice que usted tiene que renovar en el entendimiento. ¿Para qué? Para que conozca la voluntad de Dios. Y es que aunque el hombre reconocía su necesidad, porque hermano, muchos están en esta condición, muchos dicen, sí, estoy mal, estoy llevado. Este hombre reconoció en su respuesta, reconoció la necesidad que tenía. Dijo, no tengo quien me ayude. ¿Ha escuchado a las personas que dicen que a mí nadie me ayuda? Tengo un tío que es empresario, pero no me ayuda. Pero es que la Biblia no dice, mi tío es mi pastor, nada me faltará. Eso no dice la Biblia. Tengo un vecino que es millonario y no me quiere colaborar, no me quiere hacer el préstamo. La Biblia no dice que usted depende de su vecino. La Biblia dice que usted y yo dependemos del Dios Todopoderoso. Amén. Fui donde el psicólogo, el psiquiatra, fui donde el profesional y no me pudo ayudar. ¿Qué quiere decir eso? Ahí Dios le está hablando. Es que el milagro no va a permitir Dios que lo haga un hombre, lo va a hacer el mismo Señor Jesucristo. El mismo Dios lo va a hacer. Y aunque este hombre reconoció su necesidad al decir, no tengo quien me ayude, y él confesó su incapacidad, porque dijo, siempre hay alguien que me gana, siempre hay alguien. ¿Ha escuchado eso? Hay gente que dice, ay pastor, siempre que me quiero levantar, algo se me presenta. ¿A cuánto les ha pasado? Siempre que me quiero restaurar, alguien se levanta contra mí. Sí. Ese día llegué a reconciliarme y venía el deseo en mi corazón, reconciliarme, y el ujier me miró feo y no me saludó. Entonces, se desanima. No se desanime, que usted no depende del ujier. Acá hemos enseñado a los ujieres que saluden. Eso hasta besos le dan a uno a veces, abrazo y beso. No lo sueltan, quieto que voy para culto. Amén. Pero escuche, escuche esto. Este hombre dijo, es que siempre algo me gana. Tenía un lecho terrible. Algunos dicen, ay pastor, pero es que son las mujeres. Ay, pero es que son los hombres. Ay, pero es que son las debilidades. Hermano, pues levántese de ahí para que vea la gloria de Dios. Ahí, si te quedas ahí, vas a morir en esa condición. Pero el Señor, apenas este hombre le da estas situaciones, ay, siempre algo me gana, muestra que estaba resignado a su parálisis. Y el Señor, cuando me estaba dando esta palabra, me dijo, hay muchos resignados al divorcio, cuando mi voluntad es que estén casados y sean felices. Hay muchos resignados a la vergüenza, cuando mi voluntad es que sean bendecidos. Hay muchos resignados al dolor, cuando mi voluntad, dice el Señor, es que estén sanos y prosperados. Amén. Pero aunque el hombre sacó todo este repertorio, toda esta retórica, no tengo, no soy, no puedo, es que nadie me ayuda, hay algo que me gana. El Señor llegó a cambiar todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Y levantarnos de la frustración, de la condenación y de la resignación. Esa era la condición de este hombre y la de muchos hoy. Están frustrados, están resignados y están condenados. Y para cada una de esas situaciones el Señor le dio una palabra. El Señor no entró en esa retórica, sino que después de que el Señor le dice esto, en el verso 8, ¿qué le dice Jesús? Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué te dice Jesús hoy?
levántate, toma tu lecho, o sea, desbarata ese lecho, ya no más. Toma tu lecho y anda, fue lo que el Señor le dijo. El Señor le dice a los frustrados hoy, levántate. El Señor le dice a los que están condenados en un lecho, toma ese lecho, levántate de ahí. Y el Señor le dice a los que estaban resignados, anda, camina, cree, porque Dios lo va a hacer, porque Dios le va a respaldar. ¿Lo cree o no lo cree? Ahora, hermano, ¿cuál fue la orden del Señor? ¿Cuántos nos vamos a levantar hoy? ¿Cuál fue la orden del Señor? ¿Cuál fue la orden de Él? Levántate. Amén. ¿Cuál fue el testimonio? Toma tu lecho. O sea, nunca más voy a volver a estar ahí. Amén. Se fue con trasteo. No más. No más esa situación. Y tercero, le dijo, y anda. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia. Mira, hermano, Mosquera, tu familia, Colombia y las naciones de la tierra tienen que saber que el Señor un día te levantó. Esto no es cuento, esto no es historia, esto no, no. Esto es una realidad. Para mantenernos en pie y nunca más volver a caer en la parálisis, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Esta es la conclusión. ¿Qué tengo que hacer? Porque yo me quiero levantar, Señor. Yo no quiero estar más en esa condición. Yo me levanto a partir de hoy en el nombre del Señor. ¿Qué tengo que hacer? Versículo 9. Y al instante el hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Escúcheme. ¿Sabe qué tienes que hacer? Obedecer a la palabra que Dios te está dando. No le puso nada más, le dijo, levántate. ¿Y él qué hizo? Se levantó. Crea que su familia se va a reconciliar. ¿Y qué va a pasar? Se van a reconciliar. Crea que Dios va a abrir puertas de bendición económica. ¿Y qué va a pasar? Se van a abrir las puertas en el nombre del Señor. Crea. Obedezca la palabra. Segundo, venza la oposición. Porque usted se levanta hoy por la mañana espiritualmente y por la tarde ya lo quieren derribar otra vez. Por eso no dé testimonio hasta que usted esté convencido. Porque el hombre se levantó. Pero en el verso 10, entonces los judíos le dijeron, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Qué tremendo. Amén. Tienes que vencer la oposición. Muchos se van a levantar a decir, no sirves, tú no puedes nunca ser un hombre de altar. Tú no podrás nunca ser un empresario. Tú no podrás ser un hombre fiel. Pero escucha, él venció la oposición. Le dijeron, es día de reposo. Él le respondió, el que me sanó, me dijo, toma tu lecho y anda. Amén. Después de que Dios te levante, permanece con la mirada en el que te levantó, no en los que te querían dejar postrados. Amén. No en los que te murmuraron, ni te señalaron, ni te criticaron. Ellos déjeselos a Dios. Y usted levántese y ande. Levántese y ande. Venza la oposición. Tercero, conozca al Señor. Porque el Señor lo hizo, pero la Biblia dice, le dijeron, ¿y quién fue el que te sanó? Y él dijo, pues la verdad, lo buscó, dijo, no, no está. Pero ¿sabe qué pasó? Él siguió buscando del Señor. Mire, hermano, esta misma mañana Dios te puede levantar. Pero no es que Dios te levante y te apartes del Señor. Hoy el Señor te puede sorprender con una llamada de bendición. Un trabajo excelente, bien remunerado, donde vas a trabajar menos y vas a ganar más. Pero ¿sabe por qué vas a trabajar menos? Para que dediques más tiempo a Dios. Amén. Dios lo puede hacer. Pero le dijeron, ¿y quién fue el que te sanó? Y él no dijo, no, yo no sé, todo es que yo estoy sano. No, él se fue a buscarlo. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el que me sanó? Mire, hermano, si Dios te levanta, comienza a buscar. Busca hasta que conozcas al Señor. Él lo buscó y dice el verso 2, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te sanó? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló en el templo. ¿Sabe dónde conocemos al Señor?
en el templo. ¿Sabe dónde conocemos al Señor? En el secreto. Lo halló en el templo. Él fue hasta el templo a buscarlo. ¿Cuántos hemos venido esta mañana a buscar al Señor? Lo vas a hallar. Porque la Biblia dice, me buscarás y me hallarás. Porque me buscarás de todo corazón. Aleluya. Y lo halló en el templo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Conoce al Señor, pero algo más. Escúchame, por favor. El verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Qué le dijo? No peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cuántos se quieren levantar? ¿Y cuántos quieren permanecer levantados? Que algunos, como el yoyo, se levanta y cae, se levanta y cae, se levanta y cae. No, Dios te quiere levantar y que nunca más te vuelvas a caer. Pero ¿qué tienes que hacer? Obedece la voz del Señor, vence la oposición, conoce al Señor, no peques más y último, da el testimonio. Da el testimonio. Dele ese aplauso al Señor. ¿Sabe qué hizo el hombre? A mí me llama mucho la atención de estos personajes. Porque el hombre no solamente se levantó, sino que se levantó y tomó su lecho. No solamente se levantó y tomó su lecho, sino que anduvo. No hizo solamente eso, sino que buscó al Señor, recibió su consejo y luego fue y dio el testimonio. Mira, hermano, el milagro es completo cuando usted se mantiene en Dios. Amén. ¿Qué dice el verso 15? El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Sabe por qué le estoy predicando esta mañana? ¿Sabe por qué llevo 20 años de los 21 años que llevo en el Evangelio? ¿Sabe por qué llevo 20 años ejerciendo como pastor y ministrando la palabra y todos los días diciéndole al mundo, a los vecinos, a mi familia, Jesús fue el que me levantó? Jesús fue el que me sanó. Jesús fue el que restauró mi hogar. Jesús es el que bendice mis hijos. Jesús fue el que nos trajo a abrir esta obra. Jesús es el que hace la obra. Nunca dejes de dar testimonio de Él. Él merece la gloria y la honra y la alabanza. Aleluya.